Saludamos a todos los remanentes en el nombre del Señor, todos los que están presentes para escuchar la palabra de Dios. ¿Quién será esa persona que está ahí? ¿No? ¿Quién será esa persona? Pues es el rey Ezequías. Y el título de hoy es la respuesta que tuvo el rey Ezequías al confiar solo en Dios. Es importante que indiquemos eso, solo en Dios. Vamos ahora a ver, eso está en Isaías 36 del 4 al 6. Vamos a ver un video. Bien, vamos a ver un video que nos va a ayudar mucho a entender la historia de hoy. Son 2 minutos. Jaziel, ¿estás bien? Tienes mal aspecto. Estoy bien. Los asirios nos traicionaron. Ya vienen. Mi señor, hay un gran ejército asirio frente a la ciudad. Exigen hablar contigo. Atiendan bien a este hombre. Descansa, Jaziel. Bien hecho. Luego hablamos. Debo dar la cara. No, mi señor, no salgas. No, te secuestrarán. Yo voy. Llévate a Semná y a Joá, el registrador. No les respondan nada. Escuchen e infórmenme. Esto es lo que el gran rey de Asiria dice. ¿Cuál es la base de tu confianza? Dices, tengo una estrategia y poderío para la guerra. Pero son palabras vacías. ¿En quién pones tu confianza para que te atrevas a rebelarte contra mí? Amén. Bien, vamos ahora a leer la parte que nos toca hoy sobre el video también. Dice así: entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Esa es la lectura de hoy, remanentes. Y vamos a continuar con el objetivo. Dice: entender que tendremos respuestas de Dios cuando confiemos solo en Él. Acuérdense ese solo. Vamos con la primera parte, con la introducción. Ese es el país de Israel. En aquel entonces estaba dividido en 2 partes. Hay una pregunta por ahí sobre esto. Estaba dividido en 2 partes. La parte de arriba se le llamó Israel, con su capital Samaria, y la parte de abajo, que está en rojito, se le llamó Judá, con su capital Jerusalén. El rey Ezequías gobernaba en la parte de abajo, en Judá, donde está en rojo ahorita. Ahí era rey. ¿Qué pasaba con Israel y con Judá? Que habían caído en idolatría. O sea, Dios, el Dios verdadero, ya no estaba en primer lugar en sus corazones. Ya no llenaba todo su corazón, sino que su corazón fue lleno con ídolos. ¿Y qué ocurrió por esto? Ocurrieron grandes problemas. Por ejemplo, hubo mucha injusticia.
Porque como Dios ya no estaba en sus corazones, estaba gobernando, por ejemplo, el materialismo, estaba gobernando el poder. Entonces, como la gente quería el poder en primer lugar, pues no le importaba a nadie. Y era muy injusto, ya no ayudaba a los demás como Dios había demandado y como Dios había pedido. Y no solamente eso, sino que había también mucha corrupción. Pues la gente, como ya no tenía respeto a Dios y quería mucho dinero, quería más propiedades, dice que compraban muchas casas y no dejaban a nadie ir a casa, a los pobres especialmente. Dice que una viuda o las viudas iban a que les hagan justicia, pero esos jueces eran muy corruptos, le habían pagado, entonces no le hacía justicia a la viuda, ya no le importaba a nadie. ¿Por qué es esto? Porque Dios no estaba en primer lugar, sino que su corazón de ese pueblo se había llenado de ídolos. Como dije, algunos ídolos, el dinero, el poder, el materialismo, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver que hoy en día es muy parecido. Por ejemplo, hay niños que quieren todo para ellos mismos, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque seguramente han puesto en primer lugar algo que es incorrecto, ¿no? Han puesto el yo, de repente quieren todo para ellos, ¿no? Entonces acaparan todo para ellos. ¿Qué más? Hay niños que son rebeldes. ¿Por qué serán rebeldes? Porque han dejado que su corazón sea lleno de enojo de repente. Ya Dios ha quedado a un costadito. De repente dicen, sí, creo en Dios, ¿no? Pero ha ocupado más el enojo. Y a veces, Dios no quiere que nuestro corazón esté dividido, sino quiere gobernar solamente Él. Porque cuando hay otra cosita aparte de Dios, comienza a contaminar la fe. Comienza a tergiversar la fe correcta. Entonces nuestra fe comienza a menguar. Por eso es que Dios quiere solamente Él tener todo nuestro corazón. Entonces hoy en día hay niños rebeldes, niños enojones, gritones. ¿Por qué? Porque en primer lugar han puesto su propio pensamiento, han puesto su propio corazón. Creen que ellos tienen la razón y no Dios. Entonces hay un pensamiento que está gobernando. Eso es idolatría también. ¿Qué más? Vemos que hay señoritas, ya desde niñitas a veces, ¿no? Adolescentes que se preocupan más por la belleza física. Incluso también hay varones, ¿no? Y no se preocupan en primer lugar por Dios, honrar a Dios, respetar a Dios. ¿Es por qué? Porque en primer lugar han puesto ese ídolo, están haciendo idolatría, han puesto en primer lugar la vanidad. Entonces su corazón comienza a ser corrompido. A pesar de que pueden creer en Dios, pero esa fe comienza a ser corrompida, y resultan ser creyentes muy extraños y débiles también espiritualmente. ¿Qué más? Hay niños también que están concentrados en lo material, ¿no? A veces en los videojuegos, en la televisión. ¿Por qué? Porque han puesto su propio pensamiento en primer lugar y Dios no está en primer lugar, ¿no? Ya no les gusta orar, no les gusta el culto, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? Porque Dios no está en primer lugar. Lo que pasa es que si Dios no estaba en primer lugar, iban a fracasar automáticamente. Eso es lo que sucede y va a suceder también con nuestras vidas si no ponemos a Dios en primer lugar. Por eso Dios nos habla esta palabra para que hoy podamos tomar una decisión como tomó Ezequías. ¿Y qué hizo Ezequías? Él rompió todos los ídolos. Miren lo que hizo Ezequías, lo que ningún rey anterior a él había hecho. Por eso la Biblia dice de Ezequías que no hubo un rey como él, ni antes ni después. Él se atrevió a hacer algo fundamental, algo crucial para la vida de su pueblo. Y rompió todos los ídolos, para que la gente no sea engañada y no adore a esos ídolos, para que no haya idolatría en sus corazones. De igual manera nosotros tenemos que romper todo ídolo. ¿Cómo? Creyendo que Jesús es el Cristo. Como rey, ¿se acuerdan? Quebró todas las obras del diablo. Hay que orar a Dios y Él quebrará toda idolatría cuando Él esté en primer lugar en nuestra vida. Entonces, vamos a pasar al desarrollo y vamos a ver cómo Ezequías, que hizo una gran obra por su nación, le costó aplicar eso en su propia vida. Le costó un poquito. Vamos a ver. El punto número 1 dice, no permitas que el problema tome el primer lugar. Ocurrió que acá está Ezequías, cuando se vio acorralado por Asiria, aún no estaba sitiada, pero sabía que un día los iba a sitiar. Y Ezequías pensó en confiar en Egipto, en el faraón de Egipto.
hicieron una alianza. Y en esa alianza ustedes saben que pues hay intercambio de bienes, oro, se gastan, hay cosas que se gastan, tiempo. Pero la Biblia dice que esa alianza fue en vano. Por eso, niños, nosotros debemos de confiar solamente en Dios, porque cuando creemos también en otra cosita más, resulta ser en vano, pérdida de tiempo, perdemos dinero, perdemos, a veces nuestros sentimientos son dañados, porque confiamos en otra cosa más. Ezequías también, lamentablemente, confió en el rey Sennacherib, en el rey de Asiria, miren. Le dio mucho oro para que se vaya. Se quedó pobre Ezequías, le dio todos sus tesoros. Pero ¿qué pasó? Que Sennacherib no se fue, los traicionó. Y ahí vimos en el video que estaban sitiando a Jerusalén porque los habían traicionado. Y así es, niños, cuando creemos en otra cosa que no es el Señor nuestro Dios, eso va a resultar para mal, contrario a nosotros. Por eso no hagamos idolatría, pongamos en primer lugar a Dios solamente. Punto número 2, ¿qué debemos hacer? Restaurar nuestra confianza solo en Dios, como Ezequías lo hizo. Vemos que Ezequías tuvo un resbalón, ¿verdad? Pero decidió confiar nuevamente en Dios. Y miren, cuando se encontró en un gran problema, Asiria estaba sitiando a Jerusalén, era un gran problema, un problema de muerte. ¿Qué hizo? Fue al templo a orar. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos orar a Dios, niños, pidiéndole a Dios que Él sea el primer lugar en nuestro corazón, arrepintiéndonos también, pues Ezequías se arrepintió, dijo: perdón, Señor, por haber confiado en Egipto y en Asiria, perdóname, Señor, ahora voy a confiar solamente en ti. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, que nuestro corazoncito esté lleno solamente de Dios, que en primer lugar esté Dios, su plan, el plan de Dios, lo que Dios quiere hacer con mi vida, que es evangelizar este mundo. Punto número 3 y último punto, la respuesta de Dios por confiar solo en Él. Ezequías, cuando se encontró en un gran problema de muerte, confió solo en Dios, se arrepintió y quebró todo ídolo en su corazón y tuvo una gran respuesta, niños. ¿Qué respuesta? Que Dios peleó por él. Nosotros, niños, tenemos a veces muchos problemas también y debemos de entender algo, que Dios debe de solucionar nuestros problemas. Dios debe de pelear por nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando confiamos solo en Él. Si no confiamos solo en Él, no va a ser posible, niños. Nosotros necesitamos sanidad, fuerza espiritual, necesitamos cambiar también. Todo eso, ¿cómo lo hará? Lo hará Dios. Y si solo confiamos en Dios, si en tu corazoncito está lleno del Espíritu, lleno de Dios, entonces las respuestas se levantarán, la sanidad vendrá, la sanidad mental, la sanidad del corazón, ya no serás rebelde, ya no serás enojón, etcétera, etcétera, ¿no? Dios mandó a su ángel a matar al ejército asirio. Miren, ni Ezequías usó su ejército, Dios peleó por ellos. Vamos a ver ahora la conclusión. Hay que darnos cuenta, niños, que necesitamos solo de Cristo. A veces las personas piensan que necesitan de otras cosas más, pero la realidad espiritual es que necesitamos confiar solamente en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que resolvió el problema fundamental que tenemos. Y por lo tanto, todos nuestros problemas. Hay que entender eso, que Él resolvió todos nuestros problemas, absolutamente. Por eso necesitamos solamente de Él. Si entendiéramos esto, ya no pelearíamos con nuestra fuerza, ¿verdad? Ya no nos afanaríamos, no nos enojaríamos, nada de eso. Porque sabemos que Él pelea por nosotros, que Él obra en nuestra vida. Jesús es el Cristo, niños. Hizo la obra completa: profeta, sacerdote y rey. Al costado hay 3 cositas que ustedes deben de hacer. Número 1, tener un tiempo para orar todos los días. Todos los días. Número 2, tener un tiempo para meditar en la palabra todos los días. Por ejemplo, esta clase de hoy, puedes imprimirla de repente o tenerla en tu celular y cada día leerla de repente un poco rápido, pero meditarla. Esto es lo que vimos, ya me acuerdo, y oras con esa palabra. Necesito solo a Cristo. Ya tienes esa conclusión, entonces será una gran respuesta para tu vida. Y en tercer lugar, termina tu tiempo de oración con el plan de Dios en primer lugar en tu vida. Eso es muy importante porque a veces uno ora como si fuera... a veces nuestras oraciones no llegan al techo, dicen algunos, ¿no? Oran muy rápido, sin concentrarse, ¿no? Debemos de orar. Luego de terminar de orar, debes de entender que Cristo es el primer lugar en tu vida.
Debes entender que el plan de Dios es lo primero en tu vida. Y es lo más importante. Que si no estás ahí, pues vas a fracasar. No seamos engañados, remanentes. Vamos a orar para que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra de hoy, Señor, que a través del rey Ezequías nos enseñas a confiar solamente en ti, Señor. Perdónanos por confiar en otras cosas de repente materiales, poner en primer lugar a tantas cosas que el mundo ofrece, Señor. Pero ayúdanos hoy, Señor, a confiar solamente en ti. Señor, ayúdanos a tener la respuesta que tuvo el rey Ezequías, que tú peleaste por él, que tú lo sanaste, tú lo cuidaste, Señor. Gracias, Padre, por cada niño que está escuchando tu palabra, que esta palabra se cumpla en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén.